nuestro Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos, del que me da mucho gusto decir que hemos tenido pues una importante presencia tanto aquí en el auditorio como desde las páginas de la Coordinación de Humanidades, del SUEA y del Instituto de Investigaciones Filológicas, siguiéndonos a través de la transmisión en vivo en Internet, a través de YouTube. Para los que en alguna sesión no puedan venir, se pueden conectar desde la oficina o desde casa. Bien, doy la bienvenida al doctor Michele Ferrero, de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, quien es director del centro denominado Latinitas Cínica, es decir, el centro donde se estudia la cultura latina en China. Bien, él nos va a exponer la ponencia Las lenguas clásicas en China. Así que, sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida, profesor. Gracias. Y tiene usted la palabra para su exposición. Thank you very much to Professor Vargas. I use English, is it okay? Because I cannot speak Spanish. Yo no hablo español. Yo hablo chinese, ma I think it's better. Is okay if I use English? Is it okay? Yeah. Okay. Now, anyway, you can see something over there, so it will be a little bit spoken and some pictures about Latin and China from different points of view. Just a simple presentation. Already this morning, I think Professor Vargas mentioned that the word China appears in Latin in some classical text. Because the Romans, they didn't know China, they only knew about silk. Silk is the product that was coming from China through the Parthian Empire, as you can see. So the Romans have no direct contact with China. Although there is a legend of a Roman legion who somehow got lost in the west part of China and settled down there. So there is a province in China where they say that the people look like Romans. It's in Gansu province on the west part of China. It's probably a legend, but there are people there who look Westerners, and in the last few years they opened a historic tourist center with the Roman Empire theme for tourists. But anyway, there is not much contact in the old time. I will not mention the few times in Latin authors, Lucanus, Pomponius Mela, Titus Livius, Virgilius, Tacitus, they all mention the word Ceres. Ceres, it means Chinese, but it's quite vague, the idea, even when the position of China, they didn't know. Pomponius Mela, who is a geographer, says, Inea primus hominum accepimus ab oriente Indos, Ceres et Scitas. So he puts together the Indians, the Ceres, probably the Chinese, and the Scythians, that would be any people from east, can be Russia or the east of Iran, on the Central Asia. So this is all the Romans knew about China. So there is not much that Chinese can study from the Roman time about China in Latin. Now, a little bit more interesting would be the Middle Ages, because as you know, in the Middle Ages, the Mongol Empire expanded all the way almost to Central Europe. The Mongol Empire, the Mongols arrived to today's Turkey almost. And so there is some document in Europe in the Middle Ages about the Mongols. There is a book from Giovanni da Pian del Carpine, who was a Franciscan, who wrote a text, Historia Mongolorum quos nos Tartaros appellamus. History of the Mongols that we call Tartars. And that's, for the Chinese scholars, is quite interesting, the name used in Europe, and also the confusion between Tartars, Tartari,
and Mongols, and this identification between the two people. So in the Middle Ages, there is something more in Latin about China, because the Chinese would be interested in Latin if it talks about China. So this would be the Mongol Empire at the greatest expansion. Now, one issue would be the connection between the Mongol Empire and today's China, but it would be good to ask the Chinese friends about how they see in their history that part, the Middle Ages, the connection between today's China and the Mongol Empire. But this is part of history. Latin can be important because through Latin you can know something about what the Europeans said about that time and that place. There is a Historia Tartarorum that is just a chapter in an encyclopedia called Speculum Maius, that is a Middle Ages encyclopedia about everything. And there is just one chapter about China called Historia Tartarorum. There are some documents from missionaries. Odoricus of Pordenone was a Franciscan. He went all the way to China and he wrote a report called Odoricus de Rebus Incognitis about all the things he met in China or in Asia. And then other Franciscans left an account of their meeting with Chinese in Latin. So these are all documents in Latin about China. William of Robrook sent also a report, and one chapter is called De Tartaris et, there is a mistake, it's not and, et Domibus Eorum. Okay, this is a little, but the most important part of Latin about China is the early sinology, so-called. And this is the connection also with Mexico, somehow. Early sinology, it means 16th, 17th century, when the Spanish and the Portuguese started to arrive to China. Now, you know better than I do the history, the Treaty of Tordesillas in 1460-something, at the end of the 15th century, who divided the sail routes. The Portuguese would go east and the Spanish can go west. So this was the agreement. So the Spanish, they would go towards America, and the Portuguese would go on the other side, but there was no the Suez Canal, so they have to circumnavigate Africa. And then, of course, the Portuguese, because sometimes because of the wind from the coast of Africa, they were sent all the way to Brazil. So somehow Brazil was part of the Portuguese influence. But the Portuguese would go east, and then under Africa, and then Goa in India, and then somehow to the coast of China. So the Portuguese arrived in Macau in 1520, more or less. And the Portuguese were somehow in charge of the missionary work in China. So all the first missionaries who went to China, they belonged to the Portuguese somehow connection. But because the earth is round, the Spanish, they say they can sail west. So they sail west all the way to Mexico, but then they keep sailing west. So they arrive all the other way. They arrive to Manila, to Philippines, that is still part of the Spanish somehow influence. And then from the Philippines, they touched the south of China. So there is some documents. There is a Juan Cobo was a Spanish, is a Dominican, the first one to translate some Chinese text into Spanish and Latin. But it's interesting in the history, the different approach to Chinese culture from the people coming from Mexico, I mean the Spanish who have been to Mexico, and then went to China, and those coming from Europe. And to make very simple, those coming from Europe somehow were much more respectful of the Chinese culture, especially because the first they were Italians, Matteo Ricci and Michele Ruggeri, Alessandro Valignano. So they arrived to China and they were Jesuits, and they were like, wow, this is an amazing, rich culture. Let's study the culture before we begin with the gospel. While the missionary coming from Mexico, because the history was different. In Mexico, the missionary came with the army, so the approach was really different. Let's say some missionary wrote, okay, let's wait for the Spanish army to come, and then we can begin evangelizing China. And so it's quite interesting to see in the documents this different approach
into China, but China anyway, they said all foreigners, it's better if they stay outside, no matter if it is Spanish or Portuguese, so they can operate in the coastline, Macau or the Fujian, but better not to come inside. Anyway, just to mention some document, this is Michele Ruggeri was a Jesuit. He wrote an atlas of China, and this is very interesting. It's one of the first. This is the description of China as an atlas, as a map. That, by the way, map is quite sensitive even today. We cannot publish an article about map in China. I mean, you can publish, yes, but you need a special permission. The university cannot just put an article that contains a map, because map is sensitive, because it's part of how far the state went or goes, and for all the claim, this island belong to me or not belong to me. So the maps are very important, and they are studied very carefully. So if you find an ancient map of China who has not yet been studied, that's very good, that's very important, and people would be interested to know. Anyway, this map of China presents China in Latin. And, okay, other documents, there are a lot. There is, okay, we don't have time. There is a lot of documents in Latin about China, a huge amount of material. I show you just something. Okay, this is a grammar. Someone was talking about teaching Chinese. This was to teach Chinese using Latin. So you see, ego, amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. And on the other side, the Chinese, wo ai, ni ai, ta ai, women ai, ni me ai, ta me ai, using a different system. And again, this would be interesting for the history of teaching of foreign languages. And then the past in Chinese and in Latin, but we don't have time for that. So there were dictionaries, Latin, Chinese. This is already in the 17th century. And then just to skip, this is a famous book about Chinese plants and animals. It's all in Latin, called Flora Sinensis, by a Jesuit who went back to Europe on foot, not by boat. So on the way, he was just studying the plants and the animals of China, the Chinese name, the Latin name. Then this is a German Jesuit who wrote an encyclopedia about China that is fascinating in Latin, one of the first, with a lot of pictures and description of China, how the Chinese live in their country. Anyway, this is a huge amount of material in Latin about China. This is a book about astronomia from Ferdinand Verbist, who was working in the Chinese court, because there was a time when the Jesuits were working in the imperial court in Beijing with some high places. This is a Spanish, Francisco Varo. He wrote a method to learn Chinese, facilis et perspicus, methodus ad lingua mandarinam addiscendam. So 1684. So already at that time he invented an easy method to learn Chinese. I don't know if it is possible. I don't think so. This is another grammar also about Chinese, written in Latin, the Primar, and it's interesting because he also explained the Chinese good manners, how to greet people, how to let people go out, in, and all the good manners of Chinese tradition in Latin. Okay, another section, just because the time goes fast, is all the Latin translation of Confucius, of the Chinese classics, because we say the teaching of classics, but this would be the Chinese classics. Chinese classics, as you know, is the Confucian books, Sishu, Luanyu, Mengzi, Daxue, Zhongyong, the main books that all Chinese know is part of their classic heritage. Now, the first translation was made in Latin. Now, the first translation is a manuscript. I'm working on that now, and probably this is the first translation, but was never published. It's just a manuscript, and this guy, the handwriting is terrible. That's his handwriting. And it's a huge amount of material, but because I'm working on this, and it's really driving me crazy, because I know Latin, but I don't understand what is writing. Anyway, because probably he was writing on a boat going back to Italy. And so besides the handwriting, there is also the boat, and so anyways.
Another translation, but I think tomorrow there will be a Chinese colleague from our study center. She will present some of the Latin translation of Confucius. For example, Prospero in Torchetta, and this one is Confucius Sinarum Philosophus, is one of the most famous translation in Latin by Philippe Couplet and other 3 Jesuits. Then there is a translation of the I Ching in Latin. This morning another colleague was talking about the I Ching, Chinese classical text. This is a French Jesuit who translated also Confucius in Latin, called Sinensis Imperi Libri Classici Sex Nimirum, because there are 6 books, 4 plus the book of poetry. Okay, so these are all Latin translation and will be quite interesting, but we don't have time. If someone knows Latin, we can show the difference in translation of the first century, for example, 子曰学而时习之不亦说乎 Confucie fatum qui priscorum sapientum facta noctantum imitator sed etiam cum illis assidues ed ad ulteriorem profectum exercet numquid is gaudio impletur. The Chinese is much more synthetic, as you can see, because Confucius can use, usually it's the other way around, because usually Latin can be very synthetic. But anyway, I can show you another translation of the same text, because we don't have much time for that, is done by Couvrier, was a French, much later. This is the same sentence, qui colit et omni tempore recolit illud, qui sapientium precepta dicit et exequitur, inde sinenter recolens dicit et exequitur, non equidem gaudet. Another translation. There are 6 or 7 Latin translation, and this can also be an interesting area of study. This is the most recent in 1875 by Zottoli. He also translated Confucius. Anyway, just to arrive to the last point, the study of Latin in China in the 19th and 20th century was mostly some grammars in Chinese for Chinese students, or dictionaries. Now the difference is that at the beginning was only for seminarians. I mean the clergy in the church studying, so they need some Latin. But then there was also a little bit of attempt to teach Latin in the universities at the end of the 19th century. So but mostly are dictionaries, and for a time reason I don't mention. There are many dictionaries, Latin, Chinese, in different edition. Just to finish, so that I skip this part, is a list of dictionary, grammar, all in Chinese, all about Latin. Grammatica Latina ad usum sinensium juvenum. And one of them is quite famous by Gonsalves, who was a Spanish. Now, to finish, in China today, the study of Latin, who study Latin in China today? Okay, to make it simple, students who study history, like Roman history or Western history, they need a little bit of Latin. Students of philosophy, Western ancient philosophy, they might need a little bit of Latin, but just the introduction. Student of languages, my students in Beijing, they're all from languages. They study Spanish, Italian, French, English, and they can choose Latin as an optional, very useful course. Student of science, at least to be able to read the name of the medicine in Latin sometimes. I know that they have courses of Latin. Students of law, because derecho, there is some Roman influence. And then the students in the seminary, in the church, or students who want to sing Latin songs, even in the conservatory. But the main thing, all these people, all these students, they just need an introduction. There is not much at the time today about deep study of Latin. I can show you, these are all books printed in Chinese about Latin. Okay, so that's the end of the... These are all books in Chinese about Latin. These are all, mostly are grammars. This is all Latin. I mean, the Chinese student can read. This one, it's my book I use in the university. I just printed it. I mean, it was published a few weeks ago in time for the beginning of the school. And then there is dictionary,
Latin and Greek. These are all books, unfortunately, you cannot read much, but trust me, these are books about Latin. These are the translation of Catullus in Chinese. And this is Xi Sai Luo, that is Cicero, Cicerone. This is Wei Gr. Virgilius, the translation of Mug, of the Eglogs. And this is Aburbe Condita Libri di Titus Livius, Zi Jian Cheng Eli. Some of the texts are bilingual, there is Latin and Chinese, but not many, because as far as I know, today in China there are not many people who can translate Latin to Chinese. So some of these texts, and they are said at the beginning, are made from or through English translation. So it's like Latin through English to Chinese. It's very difficult because people who know Latin very well, like there is a German professor in Beijing University, they don't know Chinese very well. And people who know Chinese very well, they cannot translate Latin so well. So that's a big issue. I mean, there are not many professors in China who speak both well enough to translate and to write in a good way. So these are all text, dictionary, and these are all, for example, Latin for lawyers, for derecho, lawyers Latin, these are all in Chinese. Dictionary of legal terms, Chinese Latin or Latin Chinese. Science, this would be mostly about medicine, Latin for medicine, Latin for biology, Latin for botanics, and medicine, Chinese medicine. So these are all texts, even Latin for veterinary. So, and this is the situation today in China, that as many other things, Chinese students are very interested in so many things, so they are open, even because Latin is very rich of wisdom, let's say. So just to conclude, I'm always happy to tell the students, look, you study languages and you learn how to say, what's your name, what time is it, where is the post office, but then you study Latin and you learn to say, each one is the maker of his own fortune, or veni, vidi, vici, I came, I saw, I conquer, or alia iacta est. So from Latin you begin from the wisdom, and then you don't study how to say, how old are you, or what's your name. And I think this is a unique thing of Latin that makes also an interesting language today in China. Okay, thank you very much. Muchas gracias, profesor Ferrero, por hacernos viajar a través de todas estas ediciones relacionadas con la historia de la lengua latina y su contacto, o el reflejo de la cultura china. Gracias. Doy la palabra ahora en esta mesa que hemos titulado Lenguas y Culturas Clásicas en China y en México, al doctor Omar Álvarez Salas, quien es investigador titular del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas, y quien nos va a hablar de las lenguas clásicas como clave del español. Creo que es una mesa muy pertinente, sobre todo cuando acabamos de escuchar ponencias relacionadas con la enseñanza de la lengua española y de la lengua china interrelacionadamente. Entonces, doctor. Se mi fai piacere ti puoi cambiare, ti faccio okay. un segnale. Senti, sì. Sì. O se vuoi sederti qua? Come vuoi. Sì, sì. Forse, così non più del fastidio. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia aquí. Estoy entonces por leerles el texto para ajustarme al tiempo. El título, como escucharon, es Las lenguas clásicas como clave del español. En esta potencia me propongo abordar la cuestión de la importancia capital que tiene el estudio del griego y del latín para el cabal conocimiento del español, conveniencia pedagógica que se debe a factores lingüísticos objetivos y a razones históricas ineludibles que me propongo ilustrar someramente. Para tal efecto,
partiré de un símil inspirado en el estudio del pensamiento de los filósofos presocráticos, que puede servir de ilustración para mi argumentación posterior. Uno de los grandes descubrimientos que hizo la formidable intuición de los primeros intelectuales griegos activos durante los siglos VII a V a.C. fue la ley física de la conservación de la materia, que los modernos, con la miopía propia de quien considera todo lo pretérito como rebasado y obsoleto, tuvieron que volver a descubrir en el siglo XVIII después de Cristo, por obra de Antoine de Lavoisier, a quien se atribuye ahora el mérito de haberle enunciado, tras confirmarla experimentalmente en sus trabajos fundacionales de estequiometría. Su forma canónica en la Vulgata escolar reza así: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sin embargo, a diferencia de la recién citada expresión que, en apego al pensamiento de Lavoisier, pone el énfasis en la estabilidad de la masa de materia que interviene en una determinada reacción, la formulación de los antiguos partía de un postulado filosófico que tenía como referente la totalidad de materia contenida en el universo y que, en la lapidaria versión latina que se ha convertido en lema de dicho principio de pensamiento, se resume de la siguiente forma: nihil ex nihilo, nihil in nihilum. Nada proviene de la nada, nada se extingue en la nada. Pues bien, esta misma intuición filosófico-científica resulta aplicable mutatis mutandis al ámbito de la cultura humana, con particular aplicación al de la lengua, que está entre sus manifestaciones más características y excelsas. En efecto, la misma forma de transmisión directa de este instrumento de comunicación de generación en generación y de boca a oído, confirma que lo que hoy decimos y pensamos no es nuevo en sentido absoluto, sino es de muchas maneras continuación directa de lo que dijeron y pensaron nuestros antepasados, donde lo que más importa para el caso presente es el medio y la manera en que lo hicieron. Me refiero, para ser más precisos, al uso de un instrumento de comunicación, en este caso una lengua humana, que no se inventa ex nihilo, a partir de la nada, cada vez, sino es siempre un dato cultural preexistente al hablante individual y, normalmente, no se extingue in nihilum, en la nada, sino más bien pervive en boca de quienes, en el mismo espacio, lo suceden en el tiempo. En efecto, la lengua es el vehículo principal con el que los seres humanos se comunican unos con otros para los fines prácticos de la vida diaria y con el que son capaces también de expresar y transmitir a otros incluso los más sutiles pensamientos y las más complejas ideas, independientemente de que éstas acaben o no plasmadas en forma de texto escrito, con ayuda de algún sistema de signos gráficos como los que están en uso en la mayor parte del mundo. Lo fundamental aquí es subrayar que dicho código comunicativo lingüístico, que asume formas distintas en diferentes regiones del mundo, es un elemento cultural tradicional que tiende a perdurar y a ofrecer bastante resistencia al reemplazo en el seno de comunidades idiomáticas de mayor o menor extensión. Basta considerar en el campo de las lenguas neolatinas, es decir, las derivadas del latín, las continuadoras del latín, la persistencia del histrorrumano, pese a su restringida localización y al nulo reconocimiento oficial, no digamos ya la inexistencia de un Estado, con un censo de unos 1.500 hablantes en un minúsculo enclave en la Croacia, rodeado de población de lengua eslava, frente a la enorme extensión geográfica y difusión transnacional del español en América. Precisamente, las dimensiones y características del dominio lingüístico hispánico, que no solo se mantuvo en boca de los colonos de origen español, sino que se impuso como código común sobre numerosas y heterogéneas poblaciones previas que utilizaban una gran cantidad de lenguas distintas, proceso que, sin embargo, tuvo lugar de forma todavía incompleta, como demuestra la pervivencia hasta nuestros días en muchos lugares de América de centenares de lenguas originarias, dan un ejemplo paradójico tanto de expansión lingüística sin precedentes, con adopción de una lengua diferente de la tradicional por parte de grupos enteros de hablantes heteroglosos, como de persistencia en el uso de la lengua heredada.
Recordaré aquí solamente que la transferencia a América del legado lingüístico y cultural hispánico comenzó en los albores del siglo XVI, con la consumación de la conquista española de México por parte de hablantes de varios dialectos españoles que formaron la base para el desarrollo de un español americano. Asimismo, también el griego y el latín formaron parte del bagaje cultural de los primeros religiosos que, casi inmediatamente después de la conquista, llegaron a tierras americanas con la misión de evangelizar a los naturales. El latín, en especial, formó parte de la instrucción impartida por los religiosos en muchos de los colegios que se fundaron entonces, donde fue aprendido no solo por criollos, sino también por un considerable número de indígenas, sobre todo de familias pertenecientes a la antigua nobleza. Sin embargo, para retomar el punto de la antes evocada tenacidad espacial de los idiomas y de su previvencia diacrónica, hay un rasgo paradójico en estos dos aspectos, el del cambio lingüístico, cuyos efectos sobre la aparente estabilidad del sistema lingüístico transmitido como instrumento funcional podemos sintetizar con una formidable intuición desarrollada por el filósofo griego Heráclito para describir la unidad lógica de la realidad detrás de la desorientadora experiencia de la transformación física. Hay una permanencia en el cambio, una identidad de esencia pese a la alteridad en la superficie. En el ámbito lingüístico, esto significa que cada nueva generación recibe de la anterior, en la forma viva del habla, una lengua que es esencialmente idéntica a la que estaba en uso hasta entonces y que permite a los miembros de diferentes generaciones comunicarse unos con otros sin mayores dificultades que las normalmente deparadas por el nivel de competencia lingüística de los interlocutores involucrados en un acto comunicativo concreto. Dichos hablantes, con base en la inteligibilidad inter- e intrageneracional verificada empíricamente, aceptan de manera tácita el hecho de que son partícipes de la transmisión intacta de una misma lengua, que, en el plano diacrónico, mantiene su denominación tradicional o glosónimo, generalmente vinculado al gentilicio respectivo, salvo en los casos en que la conciencia de la continuidad se pierde o en que, por motivos políticos, se impone artificialmente un nombre, como el llamado moldavo en la ex Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, que en realidad es idéntico al rumano. Sin embargo, pese a la permanencia en uso por prolongados espacios de tiempo de un determinado código lingüístico, cuya designación interna permanece inalterada, resulta también evidente para las lenguas que tienen registro escrito que, al comparar documentos redactados en una misma lengua en dos momentos relativamente lejanos, el código en cuestión ha sufrido transformaciones evidentes que parecen mayores cuanto más largo es el tiempo que separa las dos fases comparadas. Aquí el ejemplo más claro es la lengua griega, de la que hay documentos escritos desde hace unos 3.500 años y cuyo glosónimo helenica o helinica en moderno está vigente desde hace alrededor de 3.000 años, con todo y que un hablante actual de griego es incapaz de comprender, sin un entrenamiento adecuado, los textos más antiguos, a tal grado que estos suelen darse ahora a leer al público actual en traducción moderna. De la misma manera, el español actual es también el estado alcanzado por la evolución de una lengua mucho más antigua, que se transmitió ininterrumpidamente durante milenios hasta nuestros días, siempre la misma y cada vez diferente, en el sentido de que, por una serie de insensibles cambios acumulados a lo largo de siglos o incluso milenios, ha asumido una forma que, paradójicamente, es en esencia idéntica a la original, pues continúa fiel a su configuración estructural, como es claro en el caso de la morfología verbal y nominal, y hace uso preponderante del léxico de origen latino, por más que su evolución fonológica y los vocablos tomados en préstamo de otras lenguas le hayan dado una fisonomía externa alterada con respecto a la de partida, lo que está conectado, en buena medida, con las vicisitudes históricas de los territorios hablados por hispanohablantes y de su distribución geográfica mucho mayor que en el pasado. En efecto, como es bien sabido,
El latín, la lengua antigua de la que el español es una de las formas modernas, tuvo su centro de irradiación histórico en Roma, capital de la región de Italia central conocida como Lacio. Desde ahí, a través de un proceso de difusión gradual iniciado a mediados del primer milenio antes de Cristo e impulsado por la expansión militar y política de Roma, primero en la península itálica y luego en la mayor parte de Europa, así como en el norte de África y buena parte del cercano y Medio Oriente, el latín se convirtió en la lengua de uso en todo el Imperio Romano, con especial arraigo en las zonas de Europa en que el griego no estaba afianzado, pues la clara superioridad de la civilización griega la volvió más bien un modelo para los intelectuales romanos, quienes abrevaron ampliamente en su legado filosófico y literario, tanto que incluso se hablaba griego en los cenáculos literarios que se formaron en la misma Roma. Así pues, gracias a la expansión de la lengua latina, que había asimilado a conciencia los contenidos de la cultura griega y modelado su lengua bajo la influencia del griego, el legado clásico en su forma canónica alcanzó paulatinamente difusión universal. Dicho legado se impuso de modo permanente sobre todo en el ámbito europeo, incluso después de la caída administrativa del imperio, y no solo en las antiguas extensiones en las que el latín fue lengua oficial, de tal forma que la Edad Media europea mantuvo el uso de esta lengua como vehículo de las nuevas instancias estatales, de la liturgia y de la cultura, independientemente de la pervivencia de los usos populares que continuaron directamente el latín hablado, llamado vulgar. De esta forma, mientras en el plano cotidiano se constituían lentamente las lenguas neolatinas a partir del registro popular del latín, diferenciándose regionalmente con base en las condiciones locales, determinadas sobre todo por la variación en el sustrato y el superestrato lingüísticos, así como por la influencia del eventual adstrato, en el plano de las altas esferas del Estado, la religión y el saber, se seguía utilizando una forma cristalizada de latín arcaizante que buscaba reproducir con mayor o menor certeza los usos lingüísticos del llamado latín clásico. La situación de diglosia que produjo la convivencia en el uso para fines muy diversos de dos formas de una misma lengua en dos fases diferentes de evolución histórica, tuvo como consecuencia que aquella que gozaba de mayor prestigio, es decir, la arcaizante, ejerciera un influjo muy fuerte sobre las formas populares. Por ende, casi todas las lenguas romances experimentaron una decisiva influencia del latín arcaico textualmente codificado, la cual se acentuó sobre todo a partir del momento de su fijación escrita. A consecuencia del papel como punto de referencia cultural y lingüístico desempeñado por el latín clásico frente a las formas modernas adoptadas por el latín hablado, es decir, las lenguas romances antes mencionadas, español, portugués, francés, provenzal e italiano, entre las más importantes, se dio en ellas una estratificación del legado lexical latino según los diferentes momentos en que éste fue incorporado al uso. Entonces tenemos una serie de capas, digamos, de las cuales aquí tenemos, por ejemplo, las llamadas formas cultas, ¿no? Todas estas palabras fueron introducidas directamente del latín al español en un momento en el que el español ya estaba configurado como lengua diferente. Entonces, todas ellas son relativamente usuales, pero presentan en su estado, digamos, fonológico, una cercanía mayor con el latín que la que tienen las palabras que han sufrido una evolución completa, por así decirlo. Aquí podemos ver en esta lista casos en los que hay dobletes. Tenemos en la columna de la izquierda de ustedes, están las palabras con evolución total, digamos, ¿no? que estuvieron desde los inicios sujetas a los cambios lingüísticos, y frente a ella tenemos la palabra culta, que fue tomada más tarde directamente del latín, que presenta no solo una forma diferente, sino con frecuencia también un significado diferente, normalmente más cercano también de la palabra latina original. Por otro lado, un poco para insistir y un poco para tratar de acercarme al final acerca de estos procesos de difusión
del material léxico sobre todo, vemos un ejemplo claro de cómo el griego influyó en el latín y el latín después formó la base para compuestos en lenguas modernas, incluso no derivadas del latín, como el alemán, mientras que el español simplemente toma como cultismos las formas directamente del latín. Los modelos entonces primigenios son los del griego, de los cuales a través de un proceso que se llama calco lingüístico, el latín se creó, digamos, términos equivalentes para traducir esos términos. De hecho, algunas de estas traducciones, por ejemplo, la de sineidesis por conscientia, se deben a Cicerón, que es un término que a final de cuentas se sedimentó en español bajo la forma, el latinismo, digamos, cultismo, conciencia. Mientras que el alemán aplicó el mismo procedimiento que el latín, es decir, el del calco lingüístico, que toma elementos propios del alemán, pero sigue una estructura, digamos, ¿no?, de construcción del vocabulario de tipo griego. Y me parece, yo no sé chino, pero me parece que en chino hay también una tendencia importante a construirse vocabulario, no tomar los préstamos, los préstamos lingüísticos directamente, sino adaptarlos, ¿no?, con elementos chinos. Entonces vemos cómo este proceso está en vigor, ¿no?, en otras lenguas. Finalmente, para concluir, me parece pertinente evocar en este sentido unas palabras muy elocuentes que hablan precisamente de esta conexión que hay entre las diferentes lenguas, sobre todo europeas, y esta tendencia a la nivelación, a la globalización, como se suele decir ahora, pero sobre todo en el punto de vista lingüístico. Entonces, nos dice así Meillet en un artículo llamado Les interférences entre vocabulaires. A primera vista, los vocabularios de nuestras lenguas europeas son muy diferentes los unos de los otros, y mucha gente se esfuerza por hacerlos todavía más diferentes de lo que son. Sin embargo, estos vocabularios, cuyos sonidos no concuerdan, expresan un mismo fondo de civilización. La ciencia y la filosofía griegas, el humanismo latino, el cristianismo, la escolástica medieval y la ciencia experimental moderna nos han hecho un pensamiento común y, lo queramos o no, necesitamos palabras que tengan, si no los mismos sonidos, por lo menos los mismos sentidos. Entonces, con esto pues termino señalando cómo tiene consecuencias importantes y resulta muy productivo en el momento actual considerar también el estudio del latín y del griego por la influencia que tuvieron en el español y en otras lenguas y por esta digamos dinámica de construcción de un vocabulario común que está basado en la constitución de conceptos comunes que tienen una importancia muy grande en el estudio de lenguas segundas o extranjeras. Muchas gracias. Gracias al doctor Omar Álvarez y pues tenemos 5 minutitos para preguntas. Si los asistentes tuvieran 6 minutos, tuvieran alguna intervención. Sí. Un momentito, por favor. El micrófono. Sí, es importante que esperemos el micrófono porque quienes nos siguen por internet no escucharían. Gracias. Sí, bueno, yo felicito a la mesa porque está muy interesante. Quisiera hacer una pregunta al doctor Michel Ferrero, porque en la mesa anterior yo estaba muy inquieta preguntándome, ¿hablar español está bien? ¿Más o menos? En Europa actualmente se está perdiendo el conocimiento cultural de las raíces que el doctor Álvarez acaba de señalar. Es decir, muchos jóvenes europeos no conocen a Odiseo, digamos, de manera general.
y los estudios clásicos van disminuyendo por toda Europa. Entonces, me parecía que tal vez en China, en el momento en que se piensa en una globalización, pero se enseña el español al mismo tiempo, pensaba que habían perdido pues aquellas raíces. Pero lo que usted ha señalado es que se está estudiando latín, pero el latín clásico inclusive, no es el latín de la época medieval. ¿O qué piensa usted, pues? Sí, can I ask? Sí, I use English, is it okay? Mostly they study beginners, so there is no really difference between Roman or medieval, because for beginners it's beginners. The 5 declension, rosa, rose, rose, and the verbs. At the higher level, depends. The philosophy department, I know in Beijing University, in Beita, some students, they study Thomas Aquinas, Summa Theologiae, medieval philosophy, so they need that kind of Latin. I know another student from study Roman history, so he needs to read some of that old Latin. But it's not so widespread. I mean, there are a few people who study Latin because they need, but we are talking about a high level of specialization. I mean, in China, those who study Latin is because I would say it's like in Mexico, those who study Chinese poetry, it's a small group, high level, academic, and it's the same. The difference is that in China, when you talk about a small group, it's 10,000 people. So that's the only difference. But it's still a tiny minority. It's not a widespread interest for Latin, to tell the truth. Muchas gracias, felicidades. Profesor Álvarez, la última cita que usted hizo, la referencia, realmente es, yo trabajo traducción chino-español y tengo la tesis de que simplemente a nivel de comparación, la traducción en lenguas occidentales, entre paréntesis lo que eso implica, con la cita ilustrada al final, podemos asumir que la traducción entre inglés, francés, alemán, italiano es mucho más plana, llana y fácil, tanto desde el aspecto lingüístico como desde el aspecto cultural, comparado con lo que podría ser la traducción del chino o de cualquier lengua, digamos, no occidental. No quiero usar romance tanto, sino más bien me refiero a como los chinos lo dividen, occidente, digamos, versus chino, ¿no? ¿Podemos asumir, o usted estaría de acuerdo en asumir eso? Sí, definitivamente, ¿no? Porque en el caso de las lenguas occidentales, la mayor parte tienen su origen en Europa y, por lo tanto, funciona como una especie de fondo común, ¿no? Como de amalgama, esa romanización, digamos, y sobre todo, no solo desde el momento de la existencia del Imperio Romano, sino todo ese periodo posterior, ¿no? Del que también son producto todos esos estudios sobre el chino escritos en latín, ¿no? y todo esto. Entonces hizo que ese proceso, que todos los europeos de alguna manera tuvieran ese punto de referencia, y en efecto el énfasis, creo, de Melle es totalmente justificado. Mientras que para aquellas que no comparten esa cultura, todo ese legado, resulta siempre un reto mayor, ¿no? Es un salto mayor. Incluso en las lenguas occidentales, la mayor parte de los proverbios tienen equivalencias, ¿no? Algunos no, pero la mayor parte sí. Entonces se ve claramente cómo hay una difusión. Proverbios que tienen origen griego pasan a latín y luego desde ahí a todas las demás lenguas. Entonces sí, claro, eso estaría excluido en el caso de las lenguas orientales o fuera del ámbito occidental, digamos, en general. Entonces sí, definitivamente el reto es mayor, y yo respeto muchísimo a los que se dedican a eso, porque nosotros traducimos textos griegos o latinos que ya presentan, digamos, un grado de complejidad, porque hay que compenetrarse en una mentalidad diferente de alguna forma de la nuestra, por la perspectiva histórica, pero de alguna manera es una fuente de nuestra forma de pensamiento, que no es el caso para las lenguas orientales. Sí, absolutamente de acuerdo que es otra problemática, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí.
add one personal experience. Some student in the university, at the exam, when they translate Latin, they prefer to translate into English than Chinese, even if Chinese is their language, because English is more similar, the pattern to Latin than Chinese. So it's easier to translate. This is the experience of some student. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo solamente un comentario. En relación con lo que acaba de responder el doctor Álvarez, entendí en su respuesta que se refería esencialmente a las lenguas que derivan del latín directamente, al denominarlas como europeas. Pero él mismo es profesor de lingüística indoeuropea, entonces puede incluso mencionar las afinidades desde mucho tiempo atrás, desde antes de que esos grupos indoeuropeos estuvieran ubicados en Europa, ¿no? La afinidad es ancestral prácticamente y obedece a una familia lingüística diferente de las familias asiáticas. No sé si quisieras ahondar. Sí, no, eso es importante, pero creo luego también, aparte pero de lo que quería resaltar es afinidad con lenguas que no derivan del latín. O sea, en eso estaba yo pensando también en la pregunta que hizo la doctora Arsovska, como el alemán, que no es derivado del latín, sin embargo, o el mismo griego, o la lengua celta, o los idiomas eslavos, ¿sí? Que tienen esa afinidad de origen, ¿sí? De origen. Así es. Perdón. Que también, como había señalado la doctora Arsovska, están dentro de ese ámbito europeo donde las influencias, también en época histórica, no solo las prehistóricas, digamos, antes de la constitución de las lenguas individuales, sino ya en el periodo de la difusión precisamente cultural, ¿no? A partir sobre todo del Imperio Romano, digamos, pero luego de la Europa medieval, ¿no? De esa latinidad medieval, se nivelan, ¿no? También se difunden y se nivelan, claro. Sí, yo creo que eso es definitivo. Bien, pues con esto damos por concluida esta mesa. Agradezco mucho a los ponentes que hayan aceptado nuestra invitación y les damos especialmente las gracias a ustedes que nos han acompañado esta tarde. Los esperamos a que se queden a la última mesa en la que va a participar la doctora Arsovska y el doctor Francisco Arellanes, que por ahí lo vi, en la mesa sobre diversidad lingüística, que también es muy interesante. Gracias.